Hola a todos, mi nombre es Anthony Flores. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo crear un formulario con Google Forms. Para eso ya tengo yo abierto una nueva pestaña de Google Chrome y vamos a acceder a Google Drive. Una vez que ya estamos en Google Drive, vamos a proceder a crear una nueva carpeta y le vamos a colocar de nombre formularios y le vamos a dar en crear. Una vez que ya tenemos creada la carpeta, vamos a ingresar y vamos a agregar un formulario de Google. Seleccionamos un formulario en blanco y vemos que se nos aparece una nueva ventana donde ya podemos empezar a editar el formulario. Yo tengo acá en un Word una lista de preguntas, un formulario que vamos a utilizar como modelo para realizar nuestro formulario en Google Forms. Vamos a empezar copiando el título, encuesta de conectividad, clases virtuales, y podemos cambiarlo aquí arriba. Haciendo un clic fuera del cuadrito de edición de texto, vemos que se cambia acá y se cambia automáticamente en la parte de abajo en el título del formulario. Vamos a copiar esta siguiente parte y le vamos a pegar acá una descripción. Listo. Muy bien, ahora nos damos cuenta que la primera pregunta es referente al sexo. Si la persona que va a responder la encuesta es masculino o femenino. Acá podemos hacer clic y vamos a pegar el sexo. Tenemos acá la opción 1, vamos a agregar masculino y hacemos clic acá, agregamos una segunda opción y automáticamente nos aparece femenino. En esta parte de acá tenemos varias opciones para seleccionar y configurar las posibles respuestas. Estamos seleccionando actualmente acá varias opciones, pero también podemos seleccionar la lista desplegable. Para poder entender a qué se refiere con lista desplegable y con varias opciones, vamos a acceder a la vista previa para poder entender mejor a qué se refiere. Cuando tenemos activo varias opciones, nos da la opción de seleccionar una de las alternativas. Y cuando tenemos seleccionado lista desplegable, vamos nuevamente a la vista previa. Nos da la opción de elegir una de ellas, pero de una lista flotante, de una lista desplegable. Muy bien, regresamos a la edición. Para esta ocasión vamos a dejarle en varias opciones. Y acá abajo en la parte inferior vamos a activar esta opción de obligatorio para que sí o sí la persona que va a realizar la encuesta responda si es masculino o es femenino. Ahora vamos a agregar una nueva pregunta haciendo clic en el botón, en este botón del más. Vemos que ya se nos agregó una nueva pregunta. La segunda pregunta es referente a la edad. Vamos a copiar y vamos a pegar acá la edad. Vamos a seleccionar nuevamente varias opciones. Como vemos acá tenemos menor de 18, entre 18 y 23 o mayor de 36. En total son 5 alternativas. Entonces, vamos a copiar en bloque. Nos vamos a nuestro formulario y acá donde dice opción 1 vamos a colocar pegar, control V. Vemos que automáticamente nos detecta que tenemos 5 posibles respuestas. Vamos a colocar nuevamente obligatorio para que la persona que responde sí o sí tenga que elegir una de estas opciones. Agregamos nuevamente una pregunta más. La siguiente pregunta es, ¿cuenta con acceso a internet de manera permanente? Copiamos y pegamos la pregunta. La opción 1 es sí. Y agregamos la opción 2, no. Marcamos en obligatorio y listo. Vamos a añadir nuevamente una pregunta más. Acá vemos si la respuesta anterior a cuentas con acceso a internet de manera permanente es no. Esta persona va a tener que escribir el motivo por el cual no cuenta con internet. Entonces vamos a copiar la pregunta y lo vamos a pegar acá. Si tu respuesta fue no en la pregunta anterior, señala el motivo. Para responder este tipo de preguntas en la cual la persona va a tener que escribir algo,
tenemos que cambiar en esta parte y seleccionar respuesta corta o párrafo. En esta oportunidad vamos a seleccionar respuesta corta, porque es una respuesta breve que tiene que colocar acá. Y en esta oportunidad no marcamos obligatorio, porque si la respuesta anterior fue sí, no es necesario que responda esta pregunta. Si nosotros marcamos obligatorio, la pregunta anterior, en caso marque sí o marque no, de todas maneras va a tener que responder esta pregunta. Pero nosotros no queremos eso. Queremos que se responda siempre y cuando la pregunta anterior se marque no. Muy bien, continuamos. Agregamos una pregunta más. La pregunta es: ¿con qué tipo de dispositivo te conectas a las clases virtuales? Copiamos la pregunta y pegamos. Nuevamente acá tenemos 5 alternativas, entonces vamos a copiar y acá donde dice opción 1, control V, pegar, listo. Vamos a marcar nuevamente en el campo de obligatorio. Vamos a agregar una nueva pregunta e igualmente a la anterior. Si tu respuesta fue otro, en la pregunta anterior señala que con qué dispositivo te conectas frecuentemente. Vamos a agregar la pregunta acá. Y acá vamos a cambiarle a respuesta corta para que la persona redacte acá cuál fue el otro que seleccionó anteriormente. Muy bien, agregamos una pregunta más y copiamos la pregunta. ¿Cuántas horas diarias dedicas a tus actividades virtuales? Copiamos y pegamos. Copiamos las alternativas y pegamos donde dice opción 1. Tenemos 4 alternativas. En esta pregunta sí vamos a activar el campo de obligatorio. Vamos a añadir una pregunta más. La última pregunta es: ¿cómo calificarías de manera general el desarrollo de tus videoconferencias? Muy bien, copiamos y pegamos la pregunta. El esquema de la pregunta es que debes calificar del 1 al 5, donde el 1 es muy malo y el 5 es muy bueno. Entonces, para este tipo de respuestas, tenemos que escoger acá escala lineal. Vamos a dejarle de 1 a 5 porque así está el modelo. Acá podemos cambiar de 1 a 10, por ejemplo, donde 1 es muy malo, 10 es muy bueno, pero vamos a dejarlo de 1 a 5. Y me dice que el valor de 1 es muy malo. Vamos a copiar y vamos a pegar acá. Y el valor de 5 es muy bueno. Copiamos y pegamos. Marcamos esta respuesta como obligatoria. Muy bien, una vez que ya tenemos listas todas las preguntas del cuestionario, nos vamos a dirigir a la vista previa para ver cómo ha quedado el cuestionario, o sea, cómo lo va a visualizar la persona que va a responder el cuestionario. Entonces hacemos clic en el símbolo del ojo para ver la vista previa. Y de esta manera es como el usuario que va a responder lo va a visualizar. Como configuramos, acá tenemos dos campos en los cuales el usuario va a agregar una posible respuesta. Y en el caso de la última pregunta, nos sale para seleccionar del 1 al 5, de acuerdo a cómo habíamos configurado, de 1 muy malo y de 5 muy bueno. Entonces, regresamos a la encuesta. Eso sería todo el diseño de una encuesta. La verdad es muy fácil, simplemente es añadir preguntas y agregar un poco de información. En cuanto a las respuestas obtenidas de la encuesta, se va a mostrar la información después de haber compartido el enlace a las personas que van a aplicar la encuesta. ¿Y cómo hacemos esto? Hacemos clic acá en el botón de enviar y me aparece este pequeño cuadro en donde me dice que puedo enviar la encuesta a través del correo electrónico, a través de un link. Entonces, en este caso vamos a simular que hay varias personas que van a responder a esta encuesta. Entonces, yo voy a copiar el link y yo mismo voy a responder varias veces la encuesta para que podamos verificar en el campo de respuestas cómo va sucediendo esto. Entonces voy a pausar el video y voy a regresar en unos instantes cuando ya haya respondido varias encuestas. Al tratar de resolver la encuesta me di cuenta que acá había cometido un error.
en este tipo de preguntas. Dice, ¿con qué tipo de dispositivo te conectas con mayor frecuencia a las videoconferencias y clases virtuales? Laptop, PC, escritorio, teléfono móvil. De estas opciones puedes escoger uno, o puedes escoger dos, o puedes escoger varios. Pero como tenemos configurado acá varias opciones, simplemente me da la opción de seleccionar uno. Pero en este tipo de preguntas puedes seleccionar uno o dos o más. Entonces tenemos que cambiar de varias opciones a casillas. Cambiando a casillas me da la opción de seleccionar varios. Muy bien, ya he respondido 4 veces a la misma encuesta. Y acá en respuestas podemos observar que hay 4 respuestas. Muy bien, en la primera pregunta referente al sexo, nos muestra que el 75% de los que respondieron las encuestas son de sexo masculino y el 25% de sexo femenino. En cuanto a la edad, nos dice que el 50% de los que respondieron tienen entre 30 y 35 años y 25%, cada uno respectivamente, entre 18 y 23 años y entre 24 y 29 años. Así toda la información de cada pregunta se va mostrando conforme van llegando las respuestas. Y si en caso tú decidieras que ya no necesitas o ya no quieres que más gente responda a tu encuesta, activas este botón donde dice se aceptan respuestas, lo desactivas, un clic, y ya no van a poder enviar más respuestas, ya no van a poder resolver la encuesta. Mira lo que pasa si le damos en vista previa. Ya no se aceptan más respuestas en el formulario. Eso sería la manera de terminar con el formulario. Muy bien, entonces esa sería la forma en la cual uno puede crear una encuesta con Google Forms.